Contigo y ahora, la entrevista del día. La entrevista del día. 8 de la mañana con 39 minutos, 8 y 39 minutos en la mañana, y a esta hora, tal como lo habíamos anunciado, saludamos a través de nuestras plataformas digitales a nuestro siguiente invitado, amigo de la casa y a quien respeto, admiro y considero muchísimo, como es el abogado Andrés Castillo, asambleísta por el bloque oficialista de ADN. Mi querido Andrés, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Quiero comenzar porque ayer lo vi muy eufórico en el Pleno del Parlamento y si me lo permite, primero le cedo el espacio para que pueda saludar a nuestra audiencia, pero luego de que usted lo haga, quisiera replicar un poco de lo que fue su intervención brevemente en el Pleno del Legislativo. ¿Le parece? Bienvenido. Primero, mandarle un beso a usted, a su audiencia por este año nuevo, que el 2026 sea un año de realizaciones para todos, que le metamos ñeque, entusiasmo, buena predisposición y que juntos saquemos adelante al país. Gracias por la bondad de siempre invitarme, Luisa. Yo la admiro, la quiero, la respeto, tengo la suerte de conocerla hace poco tiempo, pero usted ha sido siempre un referente del periodismo y ayer que fue su día me hubiese gustado saludarle también. Muchas gracias. Le mando un beso y vamos para adelante. Muchísimas gracias. Año usted y su audiencia. Lo propio, la consideración, la admiración y el respeto es recíproco. Mi estimado Andrés, voy a pedir a producción que nos ponga un reprise de ese video donde usted se mostraba muy eufórico en la Asamblea Nacional. Adelante, por favor, rodemos el video. Quiero decirles que estoy bien contento porque este 3 de enero ya les debo el tren, pero el tren de Aragua. El tren de Aragua se los debo. Y ya viene por ustedes, por aquellos que fueron cómplices, cachiporreros y cheerleaders de la dictadura de Maduro. Se les fue el bondadoso, se les fue el pacífico. Y no digo yo, pues, presidente. Maduro fue un ser humano muy bondadoso, bueno. No era 18. Pacífico, te diría. Pacífico, nos dice 36,000. Qué lindo trabajo que está haciendo, ¿no? Los ministros. Hacen además un extraordinario trabajo. Extraordinario trabajo, inflación del 1,000,000. Salario 50 centavos, gente yéndose por trocha. 90% en pobreza, y aquí dicen que es el petróleo, ¿no? Pero ¿qué hacían ustedes? Ahí están. Y los jugados, ahí están sus compañeritos de la revolución, bonitos, lindos. Muchos de ellos hasta en cajuela de carro se fueron. Las estrategias de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. Y usted y los revolucionarios nos juntamos, vean, van a ver, faltan dientes en esos videos. Faltan dientes en esos videos para estar contentitos ahí. Les faltan muelas. Ahí iban a recibir órdenes de Maduro, iban a mandar a los venezolanos que no estaban documentados en el Ecuador. Eso es lo que están alcahueteando y vienen con el cuento de toda la vida del pichulio. Se van a llevar el pichulio y por eso es que ahora no son capaces de reconocer que por fin hay un pueblo libre, que nosotros estamos contentos porque la patria de Bolívar, de ese Bolívar y de ese Sucre Javier, que nunca dijeron socialismo o muerte. No, Bolívar y Sucre dijeron libres o muertos. ¡Viva Venezuela! ¡Gloria al bravo pueblo! Ahí teníamos esas declaraciones, estimado Andrés, que se han viralizado ya en redes sociales y que demuestran un poco esa característica propia suya de esa fuerza, de esa energía y de esa vitalidad. Quiero preguntarle, ¿cuáles van a ser las repercusiones que tiene la caída de Maduro dentro de la vida política nacional, de la nuestra? ¿A quiénes va a tocar y de qué manera? En ese mismo discurso, Luisa decía que en esta Navidad les capturaron al chancho que da manteca. Y me refería al señor Maduro como principal financista del Foro de Sao Paulo. No solamente de la Revolución Ciudadana, sino de los grupos de izquierda en Colombia, de los grupos de izquierda en Chile, de los grupos de izquierda en Nicaragua, del partido del señor López Obrador en México, inclusive
Ciertas informaciones documentadas de periodistas importantes europeos hablan de una relación entre el Palacio de la Moncloa y el señor Pedro Sánchez y el señor Maduro. De la plata de Venezuela, del petróleo de Venezuela, del que dicen que Trump se quiere llevar, y de la plata del narcotráfico y de la narcodictadura, se han sostenido los proyectos políticos del socialismo del siglo XXI. Y en el Ecuador, además de aquello, estamos iniciando un proceso de investigación de los recursos de las campañas políticas de los últimos candidatos presidenciales de la revolución. También hay que entender que hay un poco de prontuariados y prófugos que están en Venezuela. ¿Qué salada sería la señora Duarte que se fuga en un vehículo de la Embajada de Venezuela, saliéndose a su vez de la Embajada de la Argentina para irse a la Argentina a refugiar? Gana Milei y le toca regresar con orquesta a Venezuela. Todos esos prófugos delincuentes sentenciados van a tener problemas. Y yo no sé si es que el nuevo gobierno de Venezuela está dispuesto a jugársela por todos estos que tanto daño hicieron al Ecuador. Así es que ahí le he dado yo al menos dos consecuencias lógicas de lo que implica la caída de Maduro. Por eso les duele tanto, por eso lo defienden vehementemente. Luisa. Ahora, Andrés, ¿está usted consciente de que al abanderar dentro del país este tipo de discursos donde se pone el dedo en la llaga, esto también puede traerle, al menos, no resultar simpático para la oposición? Digo al menos. ¿Cómo está usted y su manejo y su desarrollo y su vida cotidiana? Porque me imagino que a nadie le gusta que le canten las verdades o que le digan cosas que no les agradan. ¿Esto ha traído algún tipo de retaliaciones, algún tipo de amenazas en su contra, asambleísta Castillo? Sí, Luisa, pero la patada duele, depende de la mula que la da. Y el correísmo está dando patadas de ahogado. Por supuesto que yo tengo mis resquemores con respecto a mi familia, con respecto a mí mismo, pero para eso decidimos entrar en la política. Es decir, esto es como que uno entra a jugar fútbol y no quiere recibir patadas, o como que uno se quiere hacer boxeador y no quiere recibir trompones. Es decir, esto es así. Cuando nosotros enfrentamos con decisión a quienes se tienen que enfrentar y que siempre se creyeron intocables y que siempre estaban dispuestos a marcar la agenda y que desde Sabatina se decía a quién había que ridiculizar y a quién no, a quién había que meter preso y a quién no, a quién había que ensalzar y a quién no, a qué periodista había que apalear y a quién no. Bueno, ahora hemos salido un grupo de asambleístas que venimos de la corriente de ADN que les hemos dicho basta. Y nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en todo el tiempo, con firmeza, con altura, con caballerosidad y a ratos yendo al albañal que ellos están acostumbrados a ir, de decirles todo lo que hicieron y recordar a nuestros jóvenes con documentos, con videos, con evidencia, todo lo que esta gente hizo en esa época en que se creían invencibles y que creían que iban a gobernar 300 años. Ahora, Andrés, si se logra establecer y determinar, digo si se logra, porque pues, obviamente yo como buena periodista no puedo dar nada por sentado, eso lo determinará la justicia, lo determinarán las autoridades pertinentes, fruto de las investigaciones que se realicen, fruto de lo que cante Maduro y la gente que lo ha vendido y que están allá en Estados Unidos como testigos protegidos. Pero si se logra establecer que efectivamente el dinero de Venezuela, fruto de actividades ilícitas, hubiese permitido financiar a partidos políticos aquí en el Ecuador, a sus campañas y a sus actividades proselitistas con dinero de origen ilícito, ¿cuál va a ser, tras la caída de Maduro, el futuro político de esas organizaciones políticas? Porque más allá de que creo yo que
una hoja de vida intachable, honesta y un buen discurso y una vida íntegra y de valores puede servir muchísimo cuando uno quiere servir desde la política, no es menos cierto que para poder tener o sostener una organización política importante durante muchos años, también se necesita de recursos. ¿Cuál cree usted que terminará siendo el futuro, no solamente de las organizaciones políticas del Ecuador, sino de todas aquellas que en países de la misma línea ideológica izquierdista se sostenían de las prebendas y de los regalos del gobierno dictatorial de Maduro? Los recursos siempre son necesarios en campañas políticas y en el mantenimiento de las organizaciones políticas. Y, Luisa, sin duda alguna, siempre son insuficientes porque hay necesidades infinitas en todas las actividades humanas. Esa es la ciencia de la economía. Cuando uno aprende principios básicos de economía, lo primero que se dice es que la economía es la ciencia de distribuir la escasez. Es decir, hay necesidades ilimitadas y hay bienes escasos. Y la economía consiste en distribuirlos de mejor manera. Pero, evidentemente, esos recursos, esa plata que sirve para financiar campañas, esa plata que sirve para financiar organizaciones políticas, debe tener un origen lícito. Es lo elemental, es lo básico. Y si es que esa plata proviene del desmedro del erario nacional de un país tan empobrecido como es Venezuela, si es que proviene del narcotráfico, de la vacuna, de la extorsión, del crimen transnacional, lo que menos nos tiene que importar a nosotros es cuál es el futuro de aquellos que se han beneficiado de esa plata. Si es que tienen que ir presos, pues que se vayan presos. Lo importante aquí es entender que la política se la tiene que hacer honestamente, en fondo y en forma. Hace pocos meses estuvimos debatiendo en el Ecuador la eliminación de los recursos del Estado hacia las organizaciones políticas. La gente dio su respuesta, dijo que no, que el Estado la siga financiando. Bueno, espero que ese susto que tuvieron las organizaciones políticas de que por poco les quitan la plata para poder financiarse, sea el germen que sirva para que en el futuro inviertan en lo que tienen que invertir y no en otro tipo de cosas como se demostró durante la campaña y en los debates. Así es que, sin duda alguna, estos grupos que dependen tanto del socialismo del siglo XXI se irán debilitando. Yo no quiero especular, pero mala tos le siento a la revolución. Tenían ya su convención nacional en estos días, cae Maduro y la suspenden. ¿Qué será? Que ya no hay con qué convocar, ya no hay con qué llevar los buses, ya no hay con qué repartir los sándwiches. ¿Será eso? Porque en la política no hay coincidencias, Luis. Ahora, mientras Andrés Castillo, el gobierno nacional del presidente Daniel Noboa y el bloque legislativo de ADN celebran, como muchos demócratas, la caída o el derrocamiento de Maduro fruto de la intervención de Estados Unidos, su detención y hoy su juzgamiento y procesamiento en una corte federal de Nueva York, hay quienes se lamentan profundamente. Y mientras unos lo llaman tirano, hay otros integrantes de la comunidad internacional que lo defienden, que piden su liberación inmediata y que, contrario a los calificativos de tirano, de sanguinario, de ser el responsable de crímenes de lesa humanidad, dicen que Maduro es buena gente, que es una gran persona, que es un gran ser humano. El mismo Maduro ayer en la corte dijo que él es un hombre de Dios mirando al cielo, dijo que es inocente y que es un secuestrado y que es un perseguido y un prisionero de guerra. ¿Cómo entender aquello? No nos vayamos muy lejos, ¿no? En la misma intervención de ayer, el señor Correa decía que Maduro es un señor bondadoso, pacífico inclusive. Bueno, por tus obras los conoceréis, dice la palabra. Es decir, si es que tenemos 36,000 torturados durante todo este tiempo,
18,000 detenidos durante todo este tiempo, inflación del 1,000,000% en Venezuela, un salario básico de 50 centavos de dólar al mes. Evidencia que no solamente estamos frente a un criminal, sino que estamos frente a un estúpido. Y perdón la palabra, no es horario familiar, pero seguramente los asesores económicos que Correa dice haberle puesto a Maduro, de lo que menos se preocupaban era de la estabilidad económica de ese país, sino más bien de ver cómo maquillaban los chanchullos y los robos. Verbigracia, cuando el lobo de Wall Street del señor Arauz, él se calificó de eso, ¿no? Él dijo que podía estar en Wall Street haciendo mucho dinero en lugar de estar haciendo política. Se le ocurrió la maravillosa idea de esta moneda del Sucre que sirvió para que ellos puedan lavar los recursos que se llevaban del pueblo de Venezuela. Entonces, ya lo demás, pues bueno, hasta el más contumaz criminal, narcotraficante o GDO, tiene unas 4 personas que les llevan al entierro, ¿no? Andrés, el día de ayer tuvo la comparecencia o se presentó en el seno del Legislativo el doctor Mario Godoy, titular del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cómo vio usted esa comparecencia y en lo que derivó? Porque resulta que quien fue denunciado, en este caso la estructura o el Consejo Nacional de la Judicatura por parte de un juez anticorrupción como es el señor Carlos Serrano, en su comparecencia terminó de acusado a acusador, en este caso de la Revolución Ciudadana, y concretamente los dardos dispararon también en contra de quien se sintió aludido inmediatamente y salió por los fueros a exigir que se lo reciba en la asamblea, como es el señor Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, procesado en el caso AAA. Señor Álvarez es un tipo de caso de estudio, ¿no? Cuando se le convocó a la asamblea, a la comisión que preside la asambleísta Camila León, que es la Comisión de Biodiversidad, dijo que él no tenía por qué ir a la comisión porque a él no le tiene que fiscalizar nadie. Después pidió ir al pleno. Luego fue a meterse en la Comisión de Garantías Constitucionales, donde están sus corifeos, sus amigos, sus correligionarios, a quedar bien, a maltratar mujeres, al más puro estilo de él. Y decía que iba por una concesión generosa de él, porque él no tiene por qué ir al Parlamento Nacional, sino que él tiene su órgano de fiscalización. Y ahora pretende ir al pleno. No resiste el menor análisis. Es los pataleos propios de un tipo que ha aprendido muy pronto esa forma de hacer política un tanto obscura, ¿no? Por decir un término generoso. Pero de ahí, Luisa, lo que pasó ayer con Godoy fue una hora y más de un discurso en el que, desde mi punto de vista, a mí no me contestó muchas de las cosas que yo le hice, le cuestioné por escrito en su momento, no tuvo profundidad en las cosas, hubo temas inclusive de carácter penal que seguramente él tendrá que saber demostrar, y no solamente que demostrar, sino que denunciarlos ante la fiscalía, y por supuesto lo que él dijo tendrá que estar documentado. Y yo por eso me alegro y respaldo la posición de que nos vayamos a un juicio político. De hecho, la bancada de ADN lo ha manifestado de la misma manera. Si es que hay que ir a un juicio político, pues nosotros tampoco es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Haremos lo que tendremos que hacer, presentaremos lo que tendremos que presentar, hablaremos lo que haya que hablar, diremos lo que tenemos que decir, porque aquí hay un montón de involucrados más. Pues ahí está el señor Gaibor, ahí está el señor Serrano, ahí está el señor Rodríguez, que fue el denunciante. Están un poco de abogados que están ahí muy empeñosos en tratar de posicionar un relato que para ellos es importante. Así es que en ese marco, pues bienvenido sea. Ayer fue una comparecencia al Pleno que va en calidad de presidente del Consejo de la Judicatura y como un funcionario sujeto del control político
Así es que si es que él ha pedido ir y hay un juicio político planteado, pues nosotros lo vamos a respaldar y lo vamos a sustanciar como corresponda. ¿Qué le faltó responder de lo que usted te planteó por escrito? ¿Qué es lo que para usted no quedó del todo claro? Porque lo escucho y escucho que usted no ha quedado tan convencido de los argumentos del doctor Mario Godoy. Bueno, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la renuncia y el tratamiento de la renuncia del señor doctor Serrano. Le pregunté adicionalmente cuál era la situación jurídica en cuanto a su renuncia y explicó de manera muy escueta de qué manera funciona la renuncia y la salida de los jueces de la función judicial, pero no explicó el caso en específico. Inclusive trajo como referencia un caso de una jueza que se había acogido a la jubilación en Esmeraldas y que le habían concedido la jubilación y había dejado 118 causas sin resolver por escrito, y que esa es la razón por la cual no se le ha aceptado la renuncia, pero no da datos, no dice en qué casos, cuáles casos, en qué condiciones. Y la ley en ese sentido es clara, Luisa. La ley orgánica de la función legislativa establece que si es que un funcionario debe rendir explicaciones a un despacho de un asambleísta en el marco de un proceso de fiscalización y no lo hace, o lo hace incompleto, o lo hace mal, pues podría incurrir en otra causal de juicio político. Pero al estar ya planteado el que está planteado, pues nosotros somos muy prácticos en eso y vamos a avanzar en lo que ya está, por economía procesal y por sobre todas las cosas porque el Ecuador requiere respuestas lo más rápido posible. El presidente de la República incluso le sugirió al doctor Mario Godoy que luego de su comparecencia en el Pleno de la Asamblea debía renunciar. ¿Usted comparte el criterio del presidente Daniel Noboa? Sin duda alguna, yo respaldo la posición del presidente de la República, me parece lo correcto. Sin embargo, eso no obsta que el señor Godoy tenga que responder inclusive políticamente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que él puede renunciar, pero de todas maneras se le puede llamar a juicio político. De hecho, lo que establece la norma es que se le puede llamar hasta dentro de un año después de haber concluido sus funciones. No queriendo decir con esto, ojo, cuidado, se malinterpreta que le vamos a llamar dentro de un año. Ya el juicio político está planteado, tendrá que defenderse y creo que es lo correcto para clarificar las cosas. Porque así como haya acusaciones contra Godoy, Godoy ha hecho acusaciones contra otros y esas acusaciones de parte y parte nosotros como asambleístas vamos a tener que analizar y por supuesto sacaremos una resolución en torno al asunto. ¿Podríamos colegir que Andrés Castillo no estaría dispuesto a meter las manos al fuego por la inocencia de Mario Godoy? No, yo no meto las manos al fuego por nadie, Luisa. Por nadie, mucho menos por Godoy, mucho menos por ningún funcionario que sea sujeto del control político. En ese momento, guardando las enormes distancias, Luisa, nosotros nos despojamos de nuestra condición de legisladores para pasar a ser jueces. Entonces, mal podría yo decir, sí, sabe que el señor puede, no, nosotros llevaremos adelante todo lo que tengamos que llevar adelante, inclusive con los colaterales, agnados, cognados, emisarios, representantes, presionadores, jueces, todo lo que haya que poner en el proceso lo llevaremos, lo evaluaremos y haremos lo que tenemos que hacer. De acuerdo a lo que determina la ley orgánica de la legislación laboral en cuanto a plazos, en cuanto a tiempos y en cuanto a procedimientos, ¿cuándo se materializaría el enjuiciamiento político del doctor Mario Godoy y de qué va a depender que se dé? Más o menos 42 días se demora un juicio político entre que es calificado por el CAL y la audiencia de interpelación. No le podría dar con exactitud las fechas porque es muy riguroso en el asunto, ¿no es cierto? Pero lo que se suscita es que se califica, pasa a la comisión de fiscalización, en la comisión de fiscalización se aboca conocimiento, cuando se aboca conocimiento se corre traslado a las partes, adicionalmente se establece un cronograma de comparecencias para evacuar todo tipo de prueba, la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba tecnológica de existir, finalmente hay un debate
en la comisión de fiscalización entre el funcionario acusado y quienes lo acusan, y la comisión prepara el informe recomendando no el juicio político, y eso va al Pleno de la Asamblea Nacional. Si es que la comisión recomienda el juicio político, pues el presidente de la Asamblea tendrá que convocar a la audiencia de interpelación. Si es que no recomienda, tendrá que ir al Pleno para que el Pleno ratifique o no esa posición, y ahí es cuando concluye. Pero entre eso hay al menos 42 días, más o menos, ¿no? Unos días más, unos días menos. Así es que bueno, estamos a la espera de que esos días se vayan dando y que los procesos vayan caminando. Finalizo con una reflexión y una opinión suya al respecto, estimado Andrés. Mi padre, que en paz descanse, siempre me decía, acogiéndose a ese viejo adagio popular que decía: Luisa, ten presente siempre que en la vida la mujer del César no solamente debe ser seria, sino que debe parecerlo. Nunca lo olvides. Yo le pregunto, ¿usted cree que el Consejo Nacional de la Judicatura está en buenas manos con el doctor Mario Godoy? Usted me pone una pregunta complicada porque es como la pregunta anterior. Yo no tengo ninguna relación con el doctor Godoy, y así como usted ha traído un adagio muy bien traído por su padre, yo le traigo uno que está escrito en la Biblia, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Y bueno, lo que ha pasado hasta ahora aparentemente no son obras que nos haga concluir lo que usted me dice. Veremos, tiempo al tiempo. Mi estimado Andrés, qué gusto conversar con usted siempre. Y gracias por siempre responder y no eludir jamás a ninguna pregunta. Eso es lo que a usted le caracteriza. Así que enhorabuena. Le envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos de un 2026. Y tenga presente, no solo usted, sino la Asamblea en pleno, que los ojos de todo el país están mirando hacia el accionar de cada uno de nuestros representantes en el Poder Legislativo. Y usted ha sabido llevarlo hasta el momento con mucha altura. Muchísimas gracias. Y me esmeraré por seguirlo haciendo de manera honrada. Lisa, un abrazo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Andrés Castillo, asambleísta de ADN, presente esta mañana aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Vamos a ir a una pausa, pero antes tengo unas recomendaciones muy importantes.